Traición al pueblo. Moreira y Sandoval expuestos por defender privilegios. Sheinbaum contra el partido único. El narcodiputado del narco-PRI Rubén Moreira se lanzó contra la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, calificándola como disque ley Maduro y acusando a la 4T de querer imponer un partido único en México. Con un discurso cargado de cinismo y mentiras, el priista intentó defender el actual sistema de representación proporcional, el mismo que durante décadas permitió al PRIAN mantener privilegios y simular democracia mientras repartían curules plurinominales, como botín entre la élite política, sin importarles la verdadera voluntad popular ni el costo de un sistema electoral oneroso y alejado del pueblo. Pero la mayor sorpresa vino del diputado Reginaldo Sandoval del PT, quien, aunque refrendó su apoyo a Sheinbaum, terminó alineándose con la narrativa narco-opositora, al advertir falsamente sobre un supuesto riesgo de partido hegemónico. Pero Morena respondió con contundencia: la reforma busca precisamente lo contrario, devolver el poder al pueblo eliminando los candados que históricamente beneficiaron a las cúpulas partidistas. Mientras la narcooposición llora por sus privilegios, la presidenta Sheinbaum sigue firme en su compromiso de construir una democracia auténtica, donde el voto ciudadano valga realmente y los recursos públicos se destinen al pueblo, no a mantener la burocracia dorada de los partidos. Veamos enseguida cómo el PRI y el PT se unen contra la reforma electoral de la presidenta, cómo les mandan sus narcoamos, el evasor Salinas Pliego y el junior tóxico Claudio X. Con su permiso, presidenta. Gracias. Lo que vamos a discutir el día de hoy no son aspectos técnicos o fórmulas para convertir votos en curules o escaños o el ahorro de pesos y centavos. Es algo mucho más importante. Por eso hoy vamos a votar en contra. Lo que vamos a discutir, compañeras y compañeros, es el presente y el futuro del sistema electoral mexicano. O sea, el presente y el futuro de la democracia. Como afirman los clásicos, la democracia no solo son elecciones, pero se fundan en ellas. Venimos a decir no a una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral que pretende imponer la visión de una minoría. Hay que señalar que por más trucos numéricos o sentencias judiciales que consigan, son y seguirán siendo una minoría respecto al universo ciudadano. Tampoco el voto popular le dio al régimen el permiso para dividir a México, ni para usar normas secundarias para destruir el orden constitucional, porque hay agentes del régimen que amenazan con dar un golpe al Estado de Derecho. Decimos no a la iniciativa por las siguientes razones. 1. Por ser producto de una visión unilateral, que no se consultó, autoritaria, que presta oídos sordos a las opiniones de las oposiciones, de los especialistas y hasta de los aliados del gobierno y su partido. 2. Por ser contraria a los más elementales principios democráticos de igualdad del voto. En democracia, cada voto vale lo mismo. En la propuesta que nos presentaron, quieren que unos votos valgan más que otros. 3. Por distorsionar la representación popular y vulnerar el derecho a la autodeterminación de la vida interna de los partidos políticos, a los que desde el régimen se sataniza y se condena, sin darles derecho de defensa, porque han confundido la jefatura del Estado mexicano con la jefatura de un partido o de un gobierno. 4. Por pretender instaurar un sistema electoral para asegurar la permanencia en el poder del partido oficial. Lo que pretende la iniciativa que rechazamos es implantar para México un partido único. Por cierto, veo que en el dictamen no se mencionaron como debe de ser, ni dando el espacio correcto a las otras iniciativas. Solamente se enumeraron, incluyendo una que es de carácter ciudadano. No se tomaron en cuenta a estos personajes e incluso no se llamó, como ordena la ley orgánica de este Congreso, a esos ciudadanos a debatir sus iniciativas. Espero que esos textos, presidenta, no se descarguen del sistema y se tiren a la basura. Repito, decimos no a esta iniciativa porque es la ley Maduro, la consagración del autoritarismo con ropaje electoral. Esta iniciativa, la que discutimos, distorsiona la representación popular al convertir el sistema de representación proporcional en una medida para compensar al partido oficial de las derrotas que puedan tener en distritos electorales. Es una vacuna del régimen contra la debacle que ya ven venir. La iniciativa, compañeras y compañeros, lo que pretende es que en 100 distritos electorales
Morena tenga la posibilidad de compensar las derrotas tomando curules de las 100 que se repartirán bajo el mal sistema llamado de mejores perdedores. Por cierto, ese mecanismo atenta contra la pluralidad. De los distritos con 3 o más candidatos competitivos, nunca saldría uno de representación proporcional. ¿Por qué? Porque es una cuestión matemática. Los están engañando. Pretenden engañarnos con espejitos y cuentas de vidrio. Ya hicieron sus números en el régimen y diseñaron un método perverso para el reparto de 200 curules en esta Cámara bajo un solo objetivo. Hay un solo objetivo. Por cada distrito electoral que Morena pierda el año que entra, quieren compensarlo de manera automática. Lo que pierdan en los distritos lo planean recuperar a la mala, tomando curules de las 100 que de manera equivocada se denominan mejores perdedores. Pero eso no es todo. Se inventaron otras 100 que corresponderían al sistema de listas abiertas en circunscripciones territoriales. Esas serían las de los acordeones y los caciques territoriales. De votarse, con eso aumenta la distorsión y el fraude al voto ciudadano. En el Senado quieren algo similar. A manera de ejemplo, con la fórmula propuesta y las últimas votaciones, ustedes, los del régimen, se despacharían a lo grande con la cuchara del cinismo y se quedarían con el 67% de los escaños, teniendo solo el 47% de los votos ciudadanos. A engañar a otros, pues aquí 5 de las 6 fuerzas de esta Cámara saben de su garlito. Hay que bajar el costo de las elecciones, nos dicen. En eso estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo en la ley Maduro, que les quita recursos a las oposiciones, pero mantiene para Morena la parte de león del financiamiento. Este año más de 4.200 millones de pesos. Y además les permite seguir usando, sin límite alguno, los programas sociales y la compra de votos. Y si no, chequen el bestseller de moda. Pero no nos hablen de austeridad. El régimen no nos puede hablar de austeridad. Ustedes programaron un tren cuyo costo fue de 400.000 millones de pesos sobre el presupuesto original. 3 veces más del proyectado. El Tren Maya se calculó en 150.000 millones de pesos y va hasta ahorita en 550.000 millones de pesos. El costo de esa obra faraónica es increíble y en ese sobrecosto caben 26 veces todo el presupuesto del órgano electoral. Todo el presupuesto. No solamente el financiamiento de los partidos, no solamente la organización de elecciones, todo el costo de las elecciones. Vaya descaro. No. Ustedes, los del régimen, lo que quieren son elecciones de baja calidad. Patito o gansito. Para agandallarse todo. Quieren provocar que los recursos de los oligarcas, que por cierto les va muy bien en su gobierno, y el del crimen organizado, puedan entrar en los procesos electorales. El régimen engaña y se aprovecha de las falacias para sacar raja. Ustedes no piensan en la patria, piensan en su régimen, que tiene, por cierto, tintes estalinistas y totalitarios. Sacar al crimen organizado de las elecciones no solo es un asunto de reformas legales, y menos de una insuficiente como la que hoy discutimos. Combatir al crimen también es un tema de inteligencia y estrategia policial. Es un tema de todos, de los gobiernos locales y del gobierno federal. Todo con una visión de Estado. Pero no de los intereses por destruir a los opositores. Y mucho menos puede dar lugar a revanchas de personajes que se quedaron sin trabajo y como no tenían otra cosa que hacer, los pusieron a redactar esta reforma electoral. Ya se dieron cuenta que la Comisión Presidencial no consultó a expertos independientes, que no hay nombres ni ideas de quienes saben del combate al crimen. No lo hicieron, lo hizo un personaje que no tenía chamba. La propuesta se antoja más para intervenir en la vida interna de los partidos que para evitar que los criminales se metan en las elecciones. Con esta ley, la famosa comisión redactora optó por la fórmula de los abrazos. No hay una respuesta, compañeros de la mayoría, para casos específicos que por desgracia son bastante comunes. El asesinato o secuestro de candidatos. La iniciativa no dice nada de eso. El secuestro de estructuras partidistas, como nos sucedió hace 5 años en Sinaloa. Y miren las consecuencias que tuvo. Porque hace 5 años secuestraron a las estructuras de los partidos opositores. Y miren lo que pasó. Porque hace 5 años amenazaron a todo el pueblo. No hubo un abogado que firmara los recursos jurídicos de nuestro candidato. No hubo uno solo, en todo el estado. No obstante que se hizo un llamado por la televisión nacional. La iniciativa no dice nada de eso. Pero ¿cómo lo iba a decir? Si la pusieron a redactarla a un tipo que no tenía trabajo, pero sí mucho odio. Tampoco dice nada sobre la prohibición que los criminales les hacen a determinadas candidaturas, en particular a las de las mujeres. Aquí estamos varios que
participamos en las dirigencias de los partidos políticos. Y sabemos que hay municipios en este país donde no se pueden registrar mujeres. Y no porque los partidos lo deseen, no porque se discrimine a la mujer, no, porque los criminales lo impiden. Pues resulta que la reforma no dice absolutamente nada de eso. La reforma fue diseñada para atacar a la oposición y para destruir la democracia. Pero tampoco dice nada de la posible conversión de un partido en una agrupación criminal. Hay que evitar que el crimen entre a los comicios, pero no seamos ingenuos, eso no se logra con lo que aquí se propuso. Vamos a votar en contra porque esta es la ley Maduro, la consagración del autoritarismo como forma de gobierno y de la concentración del poder como régimen político. Vamos a votar en contra porque se propone un Estado sin división de poderes, un Estado con leyes hechas para proteger a un partido de Estado, un Estado sin federalismo ni municipio libre, un Estado sin voz ni voto para quienes discrepan o somos opositores, un Estado autoritario, un Estado de un partido único. Ustedes son un régimen ajeno a la ciudadanía y ajeno a la democracia, y por más que lo presuman, contrario al pueblo. Un régimen que suplanta la voluntad popular y se disfraza para engañar. Esta reforma es regresiva, esta reforma traiciona a la transición, esta reforma traiciona a Eberto, traiciona a Campa, traiciona a Martínez Verdugo, traiciona a Vallejo, traiciona a Otón Salazar y a Rincón Gallardo. No, compañera, si ellos vivieran, con ustedes no estuvieran. Y también a demócratas y hombres de Estado, porque esta reforma traiciona la memoria de Luis H. Álvarez, del Maquillo, de Reyes Heroles y de Colosio. Lo que ustedes proponen es el autoritarismo. Si usted quiere discutir, que abran la ronda de discusión, Lo que usted propone es el autoritarismo, preludio de la dictadura. Y aquí quiero saludar con reconocimiento y con afecto al Partido del Trabajo y al Partido Verde. Nuestro respeto a sus dirigencias y a sus dos coordinadores. Lo que propone el régimen es el autoritarismo, preludio de la dictadura. Por eso decimos no a la iniciativa, por eso decimos no a la ley Maduro. ¡Viva México! ¡Viva! Y la patria es primero, antes de las pretensiones dictatoriales, por supuesto. ¡Viva México! Con su permiso, Presidenta. Primero, decir con toda contundencia y sin ninguna duda, a nombre del Partido del Trabajo y del grupo parlamentario que representamos, decirle de frente y desde aquí a la Presidenta de la República que estamos al 100% con ella y al 200% con el pueblo de México. Presidenta, 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 Presidenta. Refrendamos nuestro apoyo y respaldo a nuestra Presidenta y seguiremos impulsando la cuarta transformación en su segundo piso. Seguiremos defendiendo los principios y el programa de acción de nuestro proyecto político. Vamos a explicar las razones por las que nos apartamos del sentido de este dictamen. El Partido del Trabajo primero nace como movimiento social, como organizaciones autónomas de masas, antes de la reforma del 77. Esa reforma del 77 que reivindica y que llega por la demanda de la lucha por la vía de las armas, que había muchos movimientos guerrilleros y muchas organizaciones de izquierda y mucha presión para que se abriera el sistema político en México, que venía desde la Revolución de 1910 con la creación ahí de muchos partidos políticos. Y cuando nace el Partido Nacional Revolucionario en 1929, se constituye prácticamente en partido único, en partido de Estado, porque nace por la voluntad del Estado y disposición del Estado. Y se cierra el sistema de participación plural. Y viene una larga lucha, una larga marcha hasta la reforma de 1977. Esa reforma es la que abre la posibilidad de que las minorías tengan oportunidad a participar en la vida pública de esta nación. Fíjense la fecha, 1977. Luego viene la discusión de si participamos en la lucha política electoral. Y fíjense hasta cuándo el Partido del Trabajo, o lo que antecede al PT, resuelve entrar a discutir si la apertura es en serio y es oportuna. 1982. Ahí se quebró el modelo nacionalista, el modelo que venía de la Revolución Mexicana, y llega el modelo neoliberal, su primer presidente, Miguel de la Madrid. Esa discusión nos llevó 6 años. Y cuando se dio la ruptura total, que nace la corriente democratizadora, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, por Ifigenia Martínez, entonces nosotros resolvimos
participar por primera vez en las elecciones, entendiendo que era mejor para la patria el nacionalismo revolucionario que el modelo neoliberal. Y miren, ojalá tengan oportunidad de conseguir este documento. Este documento es los documentos básicos del Partido Mexicano de los Trabajadores. Este documento es el que nos convenció por primera vez en participar en las elecciones con nuestro candidato, el ingeniero Heberto Castillo. Él fue nuestro candidato en el 88 y ahí acuérdense que no había necesidad de hacer convenios por escrito. Como se dio la ruptura de la corriente democratizadora, entonces nos invitó el ingeniero Heberto Castillo a que nos sumáramos al Frente Democrático Nacional que encabezaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y esa discusión y esa asamblea fue en Fresnillo, Zacatecas. Y ahí resolvimos junto con Heberto Castillo juntarnos con el ingeniero Cuauhtémoc. Fue nuestra primera vez y nuestro primer voto por la lucha política de esta nación, por la vía pacífica, por la vía constitucional. En el 88, ya saben lo que ocurrió. Nosotros sostenemos que ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, o que ganamos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El modelo neoliberal iba en ascenso, entró Salinas de Gortari y vino otra discusión con nosotros. Si nos sumábamos al PRD o hacíamos un nuevo partido. Miren que la historia y que el tiempo nos dio la razón. ¿Dónde está el PRD? Se echó a perder. Y aquí sigue el Partido del Trabajo. Como ven, nosotros siempre hemos estado en contra de que se instale un partido único, un partido hegemónico. No estamos de acuerdo en eso. Nosotros queremos la pluralidad democrática. Nosotros queremos que México, como es México, un país multinacional, plural, con un mosaico de culturas y de nacionalidades, que es importante que las reconozcamos y les demos oportunidad de estar presentes acá. Aquí decimos con mucha contundencia, nosotros siempre seremos congruentes y siempre defenderemos nuestros principios, sin ninguna duda. Por eso celebramos la reforma del 77, que dio esa apertura, y que en la reforma del 96 se profundizó. Porque la reforma del 96, ¿con qué actores se hizo? Se hizo con todos los actores políticos, y ahí el Estado o el gobierno solo fueron árbitros. Y de ahí salió la ampliación de la inclusión y la creación de más pluralidad. Nosotros sostenemos que esta ruta que se plantea ahora, lo decimos con contundencia, no es la ruta que nos lleva a tener más democracia, porque sostenemos que está en riesgo, para empezar, toda esta lucha de la paridad de género. Porque ¿cómo logras la paridad de género en la lista de los 100, que serían los segundos más votados? A ver, díganme cómo se logra ahí la paridad. Y díganme cómo cumplo las acciones afirmativas en esos 100. También están en riesgo las acciones afirmativas. Y en la otra, de que sea una lista de hombres y de mujeres y que vayan a elección por circunscripción. No tengo la menor duda de que ahí ganarían las listas de las nóminas de los estados con mayor padrón electoral. Les pongo el ejemplo de la 5ª circunscripción. Siempre ganarían los diputados que proponga el Estado de México. Colima y Querétaro nunca tendrían opción para uno de esos 100. Y en el caso de la 4ª circunscripción, pues todo sería la Ciudad de México y si acaso Puebla. Y en la 3ª Veracruz, y en la 2 Nuevo León y un poco Guanajuato, y en la 1 Jalisco, se llevaría todo. Entonces sí nos genera distorsión democrática. Luego, ¿para qué servirían los partidos políticos en esa ruta? Solo servirían para hacer franquicias, que entraría el nombre y pasaría a la candidatura. Pero ya no sería, que es lo que viene desde la reforma del 77, la disputa por la nación, por plataformas políticas, por proyectos de nación. Ahí serían por individuos, por ciudadanos. Y eso también distorsiona la ruta que traemos en la 4T, sin ninguna duda. En el tema de los presupuestos, es de verdad muy poquito, es 0.022 del presupuesto. Pero estaríamos de acuerdo en ir a la reducción, siempre y cuando cambie la fórmula de distribución. Nosotros no queremos solo el 25, queremos el 50, pero que el otro 50 se distribuya el 50% partes iguales y el otro 50 proporcionalmente, porque de lo contrario seguiríamos teniendo total inequidad. Y eso nos parece que no es justo, ni es correcto, ni es avance democrático. Por eso, compañeras y compañeros, diputadas y diputados, pueblo de México, fíjense que nosotros también reivindicamos a todos los que históricamente, desde la reforma del 77, vinieron a dar la lucha y la batalla por justicia y por derechos y por mejor democracia, que fueron aquí Arturo Gámez García, Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Efigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo, Gilberto Rincón Gallardo, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Orlando Martínez Verdugo, Vicente Lombardo Toledano. Seguiremos siempre congruentes y consecuentes con todo ese pensamiento y esa aportación histórica a nuestra nación.
La propuesta de reforma que se presenta sí puede conducir a la ruta de un partido hegemónico de Estado, aunque sea inverso, que el otro nació de la necesidad del poder y este viene de abajo hacia arriba, pero puede convertirse en eso si no cuidamos la ruta. Si los cambios iniciados en el 77, no tenemos duda que se reforzaron 96 y son los que permitieron que el 1 de julio de 2018 nuestro presidente, la izquierda, la minoría, llegara a ser mayoría y tomara el poder de esta nación, sin ninguna duda que eso es el camino que debemos de cuidar y de proteger. Porque ese es el pluralismo, esa es la apertura democrática y donde en nuestro sistema las mayorías se pueden convertir en mayorías y las mayorías en minorías con el mandato del voto popular, sin ninguna distorsión que hagamos en términos jurídicos y que no es necesaria. Y debo decir también que para la actualidad debemos de observar lo que ocurre. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Se está rehaciendo el mundo, se está rehaciendo el sistema. Ya no hay derecho político internacional. Los instrumentos internacionales que son los responsables de aplicar ese derecho, como la ONU, prácticamente están en crisis, no sirven para nada. Estamos caminando en la ruta del más fuerte. ¿Qué es México frente a eso? ¿Qué es México frente a esas amenazas? Aquí sí necesitamos el lema de nuestro partido y el lema de Benito Juárez y el lema de Vicente Guerrero. La patria es primero y el lema del Partido del Trabajo, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Amigas y amigos, no tenemos ninguna duda que la posición de nuestro partido, de nuestro grupo, es la correcta y el tiempo nos dará la razón. No nos hacemos tampoco desentendidos de lo siguiente. El Partido del Trabajo, desde 2018, ha acompañado prácticamente todas las reformas constitucionales en el compromiso que hicimos desde 2018 con Andrés Manuel López Obrador de que no iríamos a una nueva constitución, sino iríamos a recuperar la de 1917. En esa etapa estamos y en ese camino vamos y el Partido del Trabajo no ha fallado ninguna. Por eso ahora decimos con toda claridad, no acompañar esta para nosotros es un suceso, no es el proceso. Y esperemos que se entienda perfectamente así. No nos asusta absolutamente nada porque nosotros estamos libres de conciencia y convencidos que estamos a favor de la gente, a favor del pueblo de México y que nunca le fallaremos en esta dirección. Amigas y amigos, mexicanas y mexicanos, tengan plena certeza que este grupo parlamentario seguirá siendo congruente, seguirá siendo honesto, seguirá siendo transparente, pero no daremos pasos en ruta equivocada que no sea la ruta de mayor democracia, de mayor libertad, de mayor justicia, de mayor pluralismo, de mayor libertad. Por eso, amigas y amigos, decimos ahora nuestro lema que se hizo realidad el 1 de julio de 2018, unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias.